Bueno, qué buena idea lo del hashtag. Es buena idea y nadie me lo había dicho, lo acabo de escuchar junto con ustedes. Es buena idea porque esto lo vamos a ver al último, en el tercer módulo, que es el más práctico de todos los módulos. Empezamos de lo más abstracto en la clase 1 y vamos subiendo, o vamos bajando, mejor dicho, las cosas a la tierra, ¿no? Y hablar de Twitter es hablar de la tierra. Y poder meter un trend topic hoy significa poder incidir sobre la opinión pública de manera directa, porque hoy los medios tradicionales se rigen mirando cómo se van ubicando los temas del día en ese ranking que tiene Twitter que se llama Trend Topic. Ustedes saben que no hace falta gran cosa para meter un Trend Topic. Con 50 personas con una cuenta relativamente activa de Twitter que manden en el mismo momento un hashtag idéntico, la cosa ya empieza a andar y ya es factible que se termine haciendo Trend Topic. Así que ha sido una muy buena idea. Si tienen Trend Topic pueden sacar fotos de estos, hacer alguna cita de algo que yo digo, poner su opinión, lo que sea, y irlo mandando a lo largo del curso con ese hashtag que, bueno, vamos a ver si tenemos éxito y puede ingresar en las tendencias de Chile, ¿no? Vamos a hablar entonces, un tema que me había quedado de lo anterior. Cuando discutíamos el concepto hegemonía de la CLO, fíjense cómo se puede aplicar en el caso de Chile al tema de las AFP, les dicen acá. Las AFP, ¿no? Es decir, las AFP trascienden su discurso público a lo que realmente es un sistema de jubilación. Y hoy las AFP se ha transformado en un problema abortista, en un problema indigenista, en un problema LGBT, en un problema feminista. Eso es la hegemonía, cuando yo logro de un antagonismo recrear una cadena equivalencial entre distintos sujetos políticos que actúen en un mismo sentido. Ahí estoy hegemonizando ese espacio político. Es interesante porque digo, es un caso de ustedes que me lo comentó hace rato un señor en el break y me pareció sumamente interesante. Vamos a bajar, vamos a ir bajando, empezamos, ¿de acuerdo?, con el marxismo, su evolución hacia el post-marxismo, mirando un poco Gramsci, mirando un poco Escuela de Frankfurt, mirando a Laclau, a Chantal Mouffe. Hicimos mucho hincapié en Herbert Marcuse. Vimos después la geopolítica atrás del género, estos intereses financieros que tienen que ver con la natalidad en el mundo, con la demografía, cómo las instituciones se han empezado a poner al servicio de esta agenda. Y hoy vamos a hacer un esfuerzo por definir la ideología de género a partir del marco filosófico del feminismo del género. Y en una segunda unidad, en la unidad 4, vamos a ver cómo esto está planteando serios riesgos para las libertades fundamentales. Vamos a hacer una brevísima historia del feminismo porque en verdad no es un tema que yo considere para este curso tan importante, pero bueno, tiene la intención de que ustedes entiendan de que el feminismo no hay uno, sino que hay muchos, y que el feminismo no es nuevo, sino que tiene un par de siglos. La academia tiende a dividir al feminismo en olas, esto mucha gente lo sabe, se habla de la primera ola del feminismo, la segunda ola del feminismo, la tercera ola del feminismo, después se ha empezado a hablar del posfeminismo, la teoría queer. A mí me gusta ser un poco más claro y llamar al feminismo por la ideología política que instrumentaliza ese feminismo, que no es necesariamente lo mismo que hablar de olas. Entonces yo prefiero en este curso por lo menos hablar de feminismo, feminismo liberal en lugar de la primera ola del feminismo. El feminismo liberal, el primer feminismo, empieza a aparecer en el Renacimiento. Ustedes en pantalla van a ver libros del siglo XV, XVI, libros que empiezan a tratar la cuestión de la mujer, de la nobleza y la preexcelencia del sexo femenino, la ciudad de las damas, distintos estudios que empiezan a poner a la mujer en un pie de igualdad respecto del hombre en términos de su capacidad intelectual y cognitiva. Claro, hasta ese momento era parte del sentido común que la mujer era intelectualmente inferior al hombre y que por lo tanto estaba vedado su acceso, por ejemplo, a las universidades. Lo que va a ser este feminismo del Renacimiento, inspirado por un liberalismo incipiente,
Es decir, no, hombres y mujeres cognitivamente, intelectualmente tenemos las mismas capacidades y va a empezar a presionar para que la mujer pueda ser instruida en la misma medida que el hombre lo era. Este feminismo liberal va a tener, yo creo, su momento de máxima expresión en las revoluciones liberales de hace 3 siglos. Francia, Inglaterra y Estados Unidos, junto con esas revoluciones burguesas, va a aparecer también movimientos feministas que, al ver un clima de libertad política, dirán, nosotros queremos también para nosotras libertad política. Algunos ejemplos en Inglaterra: Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, liberales ellos, que empezaban a presionar para que la mujer pudiese tener un rol público activo, esto es, un rol político activo, votar y ser votada, representar también a la ciudadanía en las instituciones representativas que empezaban a tener cada vez más poder. Bueno, en este caso estamos hablando de Inglaterra. Olympia de Gauche ve que se hace la Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano y se da cuenta, claro, pero todo esto está aplicando simplemente para el hombre varón, digamos, no el hombre como humano. Muchas veces usamos, y ahí hay un problema con esa palabra, hombre como varón u hombre como los hombres de este mundo. Los hombres de este mundo, según el contexto en que se utiliza, se refiere a los hombres y a las mujeres, hombre como sinónimo de humanidad. Pero Olympia de Gauche entiende que esa declaración, esa carta tan fundacional del liberalismo político, se está refiriendo realmente solamente a los hombres, y los derechos políticos y cívicos que esa carta instituye se están refiriendo a los hombres. Y ella escribe la Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y le terminan pasando la guillotina por encima, básicamente. Le terminan pasando la guillotina por encima. En los Estados Unidos, Katie Staton levanta un movimiento en Seneca Falls por los derechos políticos de la mujer, también en este tipo de contextos. Este feminismo de primera ola, si por algo se caracteriza en definitiva, es por buscar lo que el liberalismo siempre busca, que es la igualdad ante la ley. Somos iguales, queremos ser iguales ante la normativa, ante la ley. Este feminismo obviamente es un feminismo, a mi juicio, por lo menos justo. Es decir, ¿por qué no habríamos de incluir a las mujeres en el sistema de la política? ¿Por qué habríamos de vedar a las mujeres en los colegios, en las universidades? Este es un feminismo justo, razonable, que busca una igualdad razonable, que es, insisto, que a todos se los trate de forma igual independientemente de sus particularidades. Va a venir después del feminismo liberal un feminismo de corte marxista. Ese feminismo marxista va a estar muy bien ejemplificado y capaz, yo diría, inaugurado en la pluma de Federico Engels. ¿Se acuerdan algo? Hablamos, Engels, el socio intelectual de Marx, financista además de Marx. Engels publica este libro que ustedes ven en la pantalla, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en el año 1884. A un año de la muerte de Marx. Marx había muerto el año anterior y Engels publica este ensayo de antropología sexual, podríamos llamar, enfocado obviamente desde un punto de vista marxista. ¿Qué dice Engels en este libro? Ya algo lo dije anteriormente. Él dice, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Es decir, hay una situación en la sociedad de explotación que tiene la forma de lucha de clases entre el obrero y los capitalistas, que tiene su reflejo a un nivel microsocial dentro de la institución familiar, donde la explotada es la mujer, porque la mujer es el proletariado y el hombre es el burgués. Es interesantísimo este libro porque el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿dónde está el origen de la familia? Engels va a estudiar, conforme la antropología de Morgan, distintos estadios de la familia prehistórica. La familia bárbara, la familia incivilizada, la familia poligámica, la familia en grupos, hasta llegar a la familia monogámica burguesa. ¿Cómo llegó el mundo, cómo llegó la sociedad a la familia monogámica burguesa? ¿Cómo lo puede explicar un marxista, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior?
recurriendo a un estudio sobre el sistema económico. Entonces, ¿qué dice Engels? Ok, antes teníamos familias en grupos. ¿Qué significa la familia en grupo? Todos con todos. Lo que hoy llamaríamos una orgía. Todos con todos. De esa familia se pasó a la monogamia. ¿Por qué se pasó a la monogamia? Porque apareció entre medio la propiedad privada. Y la propiedad privada generó los incentivos para los hombres de conocer quién eran sus hijos efectivos, sus hijos reales, para que cuando esos hombres mueran puedan heredar sus bienes esos hijos que son propios. En el matrimonio de grupos sabíamos quién era la madre de la criatura, pero quién era el padre. Uno se da cuenta muy fácilmente quién es la madre. Es decir, hasta hoy pasa, ¿no? Que a veces se hacen pruebas de ADN a ver quién es el padre. Pero en esa época, imagínense ustedes, todos con todos, sabemos de dónde sale el niño, pero no sabemos quién puso lo que hay que poner para que ese niño nazca. Entonces, dice Engels, la propiedad privada instituye la familia nuclear, la familia monogámica, en la cual la mujer es el proletariado y el hombre es el burgués, porque antes la mujer, al tener dominio sobre quién era la verdadera madre de ese hijo, pero no se sabía quién era el padre, eso posicionaba a la mujer en una situación de privilegio. Entonces vivíamos, dice, un matriarcado. La propiedad privada pasa a la sociedad hacia el patriarcado. Esto tiene consecuencias políticas obvias. ¿Cuáles son? La hegemonía de la CLO. Obviamente que no está pensando como la CLO, estamos muchos antes. Pero lo que está diciendo en última instancia es, mujer, tus problemas están originados en la familia. ¿Qué familia? La familia burguesa monogámica. Allí vos hacés las veces del proletariado. Esa familia está a su vez originada por la propiedad privada. El socialismo es un movimiento histórico contra el sistema social basado en la propiedad privada, que es la base del sistema familiar que a vos como mujer te oprime. Luego, si querés liberarte, necesitas por fuerza mayor, también como el obrero, acabar con el sistema de propiedad privada. Ahora bien, vos, mujer, ¿vas a hacer la revolución? Un marxista clásico puede pensar que el feminismo va a ser una revolución. No, la revolución es la revolución económica de las clases. Entonces, ¿cuál es el lugar de la mujer? Apoyar, complementar la revolución de las clases sociales. Eso es la alianza de distintos grupos para un fin que está dirigido por una ideología bien específica. Esto va a dar lugar a una literatura feminista marxista muy interesante. Una de sus exponentes, como Alejandra Kollontai, por ejemplo, vamos a leer uno de sus ensayos, El comunismo y la familia, del año 1921, dice así: la patria comunista alimentará, criará y educará al niño. El Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia sustituyéndola. Fíjense qué interesante, ¿no? Voy a auxiliar a la familia como sustituyéndola. ¿Quién? El partido. Entonces, ¿quién va a ser la familia del niño? El partido, no sus padres. Gradualmente, la sociedad, con mayúsculas, se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. El hombre nuevo de nuestra nueva sociedad será moldeado por las organizaciones socialistas, jardines de infantes, residencias, guarderías de niños, etcétera, y muchas otras instituciones de este tipo en las que el niño pasará la mayor parte del día. Digo, esto es un reflejo bastante claro de lo que se está viviendo hoy. Estas ideas no son de ciencia ficción, mucho de esto hoy se vive. El niño pasando la mayor parte del día en las instituciones socialistas del Estado, de los trabajadores. Es hoy el niño que se pasa, ¿cuánto? 8 horas en un colegio, algunos 10, algunos 11, los bilingües no sé cuánto están ahí todo el día, ¿no? Y después con sus padres, ¿cuánto hablan? ¿Media hora por día? Es mucho. 15 minutos. Y mirando televisión, ¿cuánto están? Y mirando Netflix, ¿cuánto están? ¿Y YouTube y el celular?
Bueno, hay una ingeniería cultural que precisa de auxiliar a la familia sustituyéndola, para esa ingeniería ocuparse de los engranajes que deben ser puestos en marcha. Esto es el feminismo marxista. El totalitarismo precisa de la aniquilación de la familia porque el totalitarismo necesita de un Estado totalizante, total, que se meta hasta en lo más íntimo de la persona humana, y lo más íntimo de la persona humana se suele desarrollar en el marco familiar. Es un bloqueo la familia, ese Estado total que hay que aniquilar. Vino el socialismo real. Vino Lenin, el primero en legalizar el aborto en el mundo. Fíjense que muchas veces nos dicen, no, los países más libres del mundo, Canadá, Suecia, Alemania, Gran Bretaña, etcétera, legalizaron el aborto y ellos son muy avanzados y muy libres y muy democráticos. Entonces, eso significa que nosotros, si queremos ser tan buenos como ellos, tenemos que legalizar el aborto como ellos lo han hecho. Nadie se pregunta quién inauguró el aborto en el mundo como política de Estado. Fue la Unión Soviética. ¿Cuál fue el país que inauguró el aborto como política de Estado en América? ¿Saben ustedes? Cuba. Cuba. Es decir, esto tiene una raíz estrictamente comunista que lamentablemente los sectores liberales, por pereza intelectual muchas veces y muchas otras veces por mala fe, han comprado alegremente. ¿Pero qué pasó? Vino aborto, vino liberación sexual, vino un montón de novedades en la Unión Soviética de Lenin, cae Lenin, y en la gestión de Stalin se tiene que dar marcha atrás con todo esto. ¿Por qué da marcha atrás con todo lo que hoy llamaríamos políticas de género Stalin? Por una situación objetiva clara. En el marco de una guerra, estaba viendo a una población desmoralizada y a índices de natalidad negativos. ¿Cómo enfrentamos una guerra mundial si nuestra gente no se reproduce? Hoy en Europa la gente no se reproduce, de hecho. Están con un problema atroz en esos términos. Y Stalin ahí tira por la borda toda esta perorata de la mujer, del feminismo, del aborto, de la liberación sexual, y vuelve a instituir la familia como núcleo de la sociedad soviética, el mito de la familia soviética y un montón de políticas públicas a favor de la familia. ¿Por qué? ¿Porque él era pro familia? No, porque él era un estadista. Y se da cuenta que si quiere que su sociedad tenga futuro, necesita familias fuertes. Así de simple. ¿Y a dónde se manda ese virus? Se manda a Occidente con el feminismo de género, más o menos al mismo tiempo. El feminismo de género es el feminismo que hace de la variable del género, hace de la categoría del género la médula de su teoría política y social. El feminismo de género se concentra en explicar la opresión de la mujer a partir de una idea en principio sociológica que es la idea del género. Muchos le llaman feminismo de tercera ola, otros dicen no, pero esta era la segunda ola. Por eso es que las olas a mí no me gustan. Me gusta más bien ponerle un nombre claro a esto. Feminismo de género es el feminismo que hoy vivimos, es el feminismo mainstream, es el feminismo que hoy enarbolan las feministas en Occidente. ¿Dónde está el origen de este feminismo de género? En Francia, en una autora llamada Simone de Beauvoir, que publica en el año 1948 el libro que ustedes ven en pantalla titulado El segundo sexo. Anoten estas cosas, anótenlas porque después la cosa se puede olvidar y hay algunas cuestiones importantes y los que no trajeron para anotar para el próximo módulo, que es el más importante de todos, vayan y búsquense algún papelito, alguna lapicera para poder ir anotando cosas. Simone de Beauvoir publica en el año 48 este libro, El segundo sexo. Levante la mano, ¿quién lo conoce? ¿Quién escuchó algo de esto? El nombre de la... Bueno, fíjense, son 70% del auditorio. Si yo hubiese dado esta charla hace 5 años, me juego la cabeza de que como mucho 1 o 2 de acá hubiesen levantado la mano. Y hay gente que cuando yo doy esta charla, yo les veo a veces la cara de pensar y yo me imagino que ellos piensan, uy, pero yo vengo a hablar del feminismo de hoy y me está hablando de un libro del año 1948. El problema es que los libros no son viejos o nuevos en función de en qué año se publicaron, sino en función de cuándo esos libros son leídos. Y este, por ejemplo, fue el libro más vendido de la última Feria del Libro de Buenos Aires.
Estamos hablando de un libro de 800 páginas o más, un libro complejo, no es un libro de esos que te llevas a la playa, digamos, para leer y pasarla bien en el mar, sino que es un libro que empieza con un análisis marxista, continúa con un análisis psicoanalítico freudiano, sigue con un análisis de filosofía existencialista y después aborda una suerte de antropología donde mezcla con historia, con análisis sociológico, social. No es un libro fácil de leer y sin embargo hoy todo el mundo lo quiere tener. Yo, digamos, me sorprendo y tiendo a pensar que lo que quieren es el objeto libro, no el contenido del libro. Es el libro cuadro, ¿no? O sea, me compro el libro para exhibirlo como si fuese un cuadro en mi casa, para que a mis amigas feministas, bueno, cuando vean, cuando vengan a mi casa vean que tengo el segundo sexo y digan qué buena feminista que es mi amiga, tiene el segundo sexo de Simone de Beauvoir, aunque no pueda haber pasado de la página número 7, ¿no? Pero bueno, el objeto libro cumple ese rol. Es decir, hay gente que tira objetos libros, hacen las veces de los cuadros. Y es cierto esto. Yo no me explico por qué este libro, si no ha sido el libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires. Ni Dan Brown, ni Vargas Llosa, ni García Márquez, ni qué sé yo, Harry Potter. No sé por qué no leo esa literatura, pero de estos grandes bestsellers, no, El segundo sexo, un libro del año 48, que trasciende por una frase que todo el mundo conoce y todo el mundo repite y tiene 8 palabras, entonces es fácil de memorizar. Además, que es no se nace mujer, llega un hacerlo. La han escuchado algunos de ustedes. No se nace mujer, llega un hacerlo. Incluso un candidato a la presidencia de Colombia, el año pasado creo que fue, Humberto de la Calle, en sus campañas políticas decía, no se nace hombre, llega uno a hacerlo, parafraseando a Simone de Beauvoir. Es decir, ¿por qué les comento esto? Porque estos pensamientos ya no son una cosa de la academia, son una cosa que están impregnadas culturalmente y por lo tanto están siendo utilizadas políticamente. ¿Por qué interesa esta frase? Porque yo creo que acá está la médula de la ideología de género. La idea de hacer este recorrido es poder definir, conforme estaba explícito en el temario, qué es la ideología de género, y yo no encuentro mejor camino para definir tal cosa que bucear por la teoría feminista contemporánea. No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Qué significa? Suena poético, pero es filosófico. Porque si no se nace mujer, significa que no existe una naturaleza femenina. Porque aquello que uno nace siendo es aquello que es esencial, es aquello que es fundamental, es aquello que es connatural a uno mismo. Aquello que uno nace siendo es aquello que es natural. Aquello que uno se hace en sociedad es aquello que es cultural. Si una mujer no nace, sino que se hace, la conclusión obvia es que una mujer es el producto de un sistema cultural específico. Si estamos hablando del segundo sexo, significa que tenemos ¿qué cosa? Un primer sexo. En orden jerárquico, el 1 está por encima del 2, o está antes que el 2. ¿Quién es el primer sexo? A ver si se dan cuenta, es bastante obvio. El hombre, el varón. El hombre como primer sexo es el que domina, entonces, nos dice Simone de Beauvoir, un sistema político, económico, cultural que hace de eso que no es por nacimiento una mujer, una mujer. Aquello que no nace siendo una mujer llega a ser artificialmente una mujer como producto de las fuerzas políticas, económicas y culturales del medio en el cual eso que artificialmente es construido como mujer se desarrolla. Simone de Beauvoir arranca así con un proceso de lo que hoy llamamos deconstrucción. ¿Conocen la palabra? Está súper de moda y hay gente que la usa para cualquier cosa, ¿no? Pero acá realmente empieza un proceso filosófico de deconstrucción desde el propio feminismo que se propone a deconstruir la idea de una esencia femenina. La idea es que a las mujeres les han dicho que son mujeres y les han impreso características femeninas que son las que proporcionan la dominación al hombre.
El hombre necesita mujeres. ¿Y qué pasa si hacemos que esas mujeres se desembaracen, se emancipen, se liberen de esas características femeninas artificiales que el hombre o el sistema patriarcal ha impuesto sobre ellas? Esta teoría va a empezar a circular, a radicalizarse, a exacerbarse con otros teóricos a medida que el tiempo va pasando. Vamos a saltar entonces a la década del 70, a Estados Unidos, a una autora. Vi ayer su libro, en Argentina no estaba, nunca lo vi en Argentina, yo tengo esa versión en inglés, pero lo vi en español en la librería Atlántida, creo que es, Atlántida o Atlántica, no. Política sexual de Kate Millett, estaba carísimo, por eso es que no me lo compré en español, yo lo tengo así en inglés. Si estaba un poquito más barato, en una de esas me lo llevaba. Es un libro gordo, es un libro que estaba, no sé, en algo así como 45.000 pesos más o menos. Porque aparte tienen plata generalmente, ¿no? O sea, no son obreros que están juntando sus monedas a ver si se pueden comprar Política Sexual de Kate Millett. No, generalmente tienen la tarjeta de crédito de los padres y entonces no les importa y bueno, dámelo. Kate Millett escribe este libro y acá este libro tiene dos cosas muy importantes. Ella toma la narrativa del patriarcado que ya habíamos visto que era para Engels en clave antropológica y ella le da una vuelta política. Quien instituye el discurso del patriarcado para el feminismo contemporáneo es Kate Millett, que básicamente dice el patriarcado es una situación de dominación absoluta de aquella mitad de la población mundial que es varón sobre aquella otra mitad de la población mundial que son las mujeres. Eso es el patriarcado. Es un mito, pero eso después en todo caso lo podemos hablar. Y hay una frase, esta vez de 4 palabras, que marca fuego en la historia feminista del pensamiento de Kate Millett, que es la siguiente: lo personal es político. Lo personal es político. Ustedes pueden pensar, ¿y a mí qué me interesa que esta autora de los 70 en Estados Unidos haya dicho lo personal es político? Lo cual yo le respondería, esta es la filosofía que hoy se enseña, la forma de ver el mundo y la política que hoy se enseña en todas las universidades donde estos temas se tratan. Hoy es mainstream y políticamente correcto entender que lo personal es político, pero al mismo tiempo, por lo menos para mí, es suicida. ¿Por qué? Por una cuestión simple. Ustedes son personas, ¿sí? ¿Tienen asuntos personales? Esos asuntos personales, por ser personales, se vuelven políticos. Es peligroso, ¿no? Digo, si yo digo que mis asuntos personales son políticos porque lo personal es político, yo estoy abriéndole la puerta de mi personalidad a aquel que se ocupa de la política. ¿Que quién es? El político. ¿Que hace uso de qué para ocuparse de la política? De una maquinaria de poder que tiene numerosas palancas de poder que se llama el Estado. ¿Qué es el Estado moderno sino aquella institución que monopoliza el uso de la fuerza? Y monopoliza, por lo tanto, lo realmente significativo de la política. Decir e instituir en la cultura de una sociedad que lo personal es político, es decirle al Estado que rige a esa sociedad, venga y rija la totalidad de nuestra personalidad porque nosotros somos suyos. La relación de un novio con su novia, la relación de un padre con su hijo, la relación de un esposo con su esposa, por ser relaciones personales se vuelven relaciones políticas y si son relaciones políticas quedan bajo el manto coercitivo, dirigista y planificador del Estado. ¿Esto qué es? Educación sexual integral, por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Qué es la educación sexual integral? Que en verdad no es educación ni es sexual, es adoctrinamiento en ideología de género. Ya vamos a ver algún caso después, en el tercer módulo creo. Sino decirle al padre, a mí no me importa la educación familiar, no es un asunto personal tuyo y de tu hijo, es un asunto del Estado porque es un asunto político. No, lo que estoy haciendo yo con mi niño es educar en los valores personales de su familia. Sí, pero los valores personales, lo personal es político, entonces es mío, no es tuyo. Tu hijo no es tuyo, tu hijo es del Estado.
Tu hijo no tiene una relación personal con vos, o mejor dicho, como la tiene en primer lugar con el Estado porque lo personal es político. Esto que suena exagerado, vamos a ver en la próxima unidad ejemplos bien concretos de cómo se aplica esta teoría. A mí siempre me gusta empezar por la teoría para que todos nos pongamos las mismas gafas, los mismos lentes y después podamos analizar lo que esté pasando no como una anécdota, sino como algo que tiene un sentido claro. Shulamit Firestone, otra exponente del feminismo radical, en este caso ella es canadiense, y escribió La dialéctica del sexo. Muy interesante, la dialéctica del sexo postula a la mujer no como mujer, y eso es lo que tiene de constructivo, sino como clase social. Pero yo no había dicho en el módulo anterior que las clases sociales es un concepto sociológico que engloba un conjunto de personas determinadas por la forma en que se relacionan con el sistema económico. Claro, eso para la sociología es una clase social. Por ejemplo, un obrero es una clase social, ¿por qué? Porque tiene una relación específica con los medios de producción en tanto que no es el dueño de los medios de producción. Un burgués, un capitalista, ¿es una clase social? Sí, es una clase social porque es el dueño de los medios de producción, tiene una función bien clara en el sistema económico. Ahora, ¿la mujer es una clase social? Y diríamos, no, la mujer es un sexo. Pero ella va a decir, la mujer es una clase social. ¿Por qué? Porque si bien no está inserta en el sistema económico productivo, es la piedra fundamental del sistema reproductivo. Porque es la que reproduce. Ella no produce, ella reproduce. Y como reproductora debe ser dueña de los medios de reproducción, así como los obreros deben ser los dueños de los medios de producción tras la revolución socialista. Fíjense cómo todo esto es neomarxismo, ¿no? La mujer debe adueñarse de los medios de reproducción, así como el obrero debe adueñarse de los medios de producción. ¿Qué significa adueñarse de los medios de reproducción? A ver si ya se están imaginando. Aborto. La soberanía sobre mi cuerpo es la soberanía sobre mis medios de reproducción que a mí como mujer me constituyen como una clase social explotada. Una idea brillante. Y Shulamit Firestone nos va a dar un programa que, ojo, esta autora se utiliza en todas las universidades de ciencias sociales y humanidades donde los asuntos de género se abordan. No es que yo les traigo lo más radical y recalcitrante para asustarlos y que ustedes salgan con mucho miedo. No, estoy dando una clase como la daría en una universidad cualquier persona que tuviese que explicar a las autoras feministas más relevantes. Solamente que muchas veces se ocultan ciertas cosas. Ella da un programa bien práctico. Ella dice, acá hay un programa de 4 puntos. Tenemos que abolir la función reproductiva de la mujer con arreglo a las tecnologías de la reproducción artificial y la legalización del aborto, lo que les decía recién. 2, lograr la absoluta independencia económica de mujeres y niños, lo cual supone abandonar la economía capitalista e instaurar el socialismo. Ahí es donde se dan la mano, hegemonía. 3, incluir a mujeres y niños. Ella siempre marca el tema de la niñez. Incluir a las mujeres y niños en todos los aspectos de la sociedad, destruyendo las distinciones culturales hombre-mujer, niño-adulto. Lo que va a venir, y se los anticipo ahora, va a ser la dialéctica de la edad. Los niños contra los adultos, los niños siendo oprimidos por ser niños, por ser jóvenes, por aquellos explotadores malvados que son los adultos. Eso es lo que viene, si no es que ya está acá. 4, lograr la libertad de todas las mujeres y de los niños para hacer lo que sea que deseen sexualmente. Estamos viviendo algo de eso, ¿no? Es decir, la idea de que tu niño de 10 años es un sujeto sexual con derechos sexuales y que por lo tanto la escuela tiene la misión de sexualizar su sexualidad, valga la redundancia. Vamos a ver cómo escribe, ¿sí? Me gusta ver cómo escribe esta gente para que ustedes vean, porque ¿saben qué? Cuando uno se opone a estas cosas, a uno lo acusan de que trae falacias, a uno lo acusan de tener fuentes que no son válidas, a uno lo acusan de que tiene una mentalidad conspiranoica. Por eso yo les traigo lo que está escrito. Y después hablamos sobre eso. Ella dice, después de unas pocas generaciones,
las relaciones entre personas de edades muy dispares se convertirán en algo común. Está hablando después de la revolución sexual del género. El concepto de infancia ha sido abolido. Los niños tienen plenos derechos legales, sexuales y económicos. Durante los pocos años de infancia hemos reemplazado la psicológicamente destructiva paternidad de uno o dos adultos arbitrarios, sus padres arbitrarios, que vos seas el padre. Entonces, vamos a darle al niño que escoja, ¿no? Las relaciones con niños incluirían tanto sexo genital como el niño sea capaz de recibir, probablemente y considerablemente más de lo que ahora creemos, porque el sexo genital ya no sería el foco central de la relación, pues la falta de orgasmo no presentaría un problema grave. El tabú de las relaciones adulto, niño y homosexuales desaparecerían. Cuando se habla de que la pedofilia es parte de esta agenda, no es porque a un pastor chiflado se le ocurrió decir eso. Es porque esto está teorizado por lo menos desde, ya vimos hace un rato Eros y Civilización de Marcuse, donde bucea más o menos por lo mismo, pero se hace muy explícito en la dialéctica del sexo de Shulamit Firestone. Va a seguir un conjunto de locas y de mentes feministas que van a exacerbar todas estas tonteras. Andrea Dworkin es una de ellas, murió hace relativamente poco, en el 2005. Ella dice, toda relación heterosexual es una violación contra la mujer. O sea que todos acá, incluida ella, fuimos producto de una violación contra una mujer. ¿Por qué? Porque el sistema patriarcal supone una relación de poder en la cual la mujer realmente no es libre ni plena para decidir esa relación sexual. Por lo tanto, el hombre es por naturaleza en el sistema heteropatriarcal, ¿qué cosa? Un violador. Acá ya estamos viendo el inicio de un feminismo lésbico, ¿no? Un feminismo que llama al lesbianismo como estrategia de resistencia política. Monique Wittig lo hace mucho más explícito. Ella es de Francia, escribe en los 80 una serie de ensayos que también se enseña muchísimo hoy en todas las universidades, entre otros el pensamiento heterosexual. Ella por un lado dice, vivimos un régimen de heterosexualidad obligatoria. Estamos obligados por este sistema a ser heterosexuales. Eso se resume como heteronormatividad. Levante la mano quien escuchó esta palabra anteriormente. Bueno, fíjense, prácticamente todos. Las ideas tienen consecuencias. Hay gente que en ese momento pensó que está hablando esta demente que es lesbiana además y que está viviendo su homosexualidad como tiene ganas en Francia. Nadie la está molestando y sin embargo ella está hablando sobre el régimen heteronormativo que nos obliga a ser heterosexuales. Y esta estupidez se la están enseñando a los niños en la Argentina, por lo menos en el marco de las clases de educación sexual integral. Yo he visto los PowerPoints y se han subido en muchos sitios en donde aparecen las placas donde les explican a los niños que ellos son heterosexuales porque viven en un régimen heteronormativo, donde se los obliga a ser heterosexuales. Esto obviamente es una manipulación terrible sobre un niño porque a qué niño le gusta que le digan que alguien lo ha obligado a algo. El niño dirá, entonces que a mí me guste la compañera no es porque a mí me gusta mi compañerita, sino que es porque me han obligado a que me guste mi compañerita y me podría haber gustado mi compañerito. Ahora, ¿qué de cierto hay en esta tesis? Régimen de heterosexualidad obligatoria. No hay nada obligatorio en la medida en que su alternativa no esté prohibida. No hay nada obligatorio en la medida en que su alternativa no esté prohibida. ¿Cuál es la alternativa, por ejemplo? A ver, vamos a poner un caso. Yo hoy vine con un saco, con un traje de color azul. ¿Eso es porque vivimos en un régimen de traje azul obligatorio? No. ¿Cómo podemos saber que no? Y porque yo podría haber bien traído un traje de color negro, un traje de color beige, un traje de color marrón, un traje de color verde, de lo que fuere, qué sé yo. Y yo podría haber dado la misma conferencia en el mismo lugar con el traje que yo hubiese querido traer. Luego, como la alternativa al azul existe y no está penada, no hay un régimen de trajes azules obligatorios. Afortunadamente, en Occidente, la homosexualidad no está perseguida ni penada por el Estado. Luego, no hay ninguna obligación a ser heterosexual. Esto sí sería cierto, por ejemplo, en ciertos lugares donde el Islam
tiene poder estatal y donde evidentemente la homosexualidad muchas veces tiene hasta pena de muerte. Ahí sí podemos hablar de un régimen donde la gente está obligada por el Estado a ser heterosexual, si no la tiene que pagar caro. Pero fíjense cómo con estas palabras y estos conceptos que se ponen de moda nos transmiten ideas que son lógicamente falsas, lógicamente incorrectas. Segunda tesis que quiero traer de ella. Ella dice, ok, en el año 48 Simone de Beauvoir había dicho, no se nace mujer, llega uno a serlo. Seamos más claros, menos poéticos. La mujer en verdad no existe. ¿Cómo que la mujer en verdad no existe? Y entonces, ¿para quién estás escribiendo si sos feminista? No, estamos escribiendo para la revolución sexual que está impulsando el feminismo. Y una etapa imprescindible de esa revolución es deconstruir incluso aquello de mujer que tiene la mujer. Y ella encuentra que la lesbiana pasa a ser el sujeto político del feminismo porque como lesbiana viene a subvertir la idea de que había dos, de que había un hombre y que había una mujer. La lesbiana introduce ruido en el binarismo sexual en el cual fuimos adoctrinados porque la lesbiana en última instancia no es una mujer, es otra cosa. Vamos a leerla, ¿sí? Por su sola existencia, una sociedad lesbiana destruye el hecho artificial social que constituye a las mujeres como un grupo natural. Me gustaría saber a mí, entre paréntesis, cuántas generaciones puede sobrevivir una sociedad lésbica. ¿No? O sea, parto por ese tema. ¿Cuántas generaciones puede sobrevivir una sociedad lesbiana que viene a subvertir el hecho artificial, etcétera? El lesbianismo es el rechazo del poder económico, ideológico y político de un hombre. Ya no es una orientación sexual. Es un mecanismo de la lucha política feminista. Porque si esto es una lucha contra el patriarcado y el patriarcado individualizado es el macho, no podemos tener una relación sexoafectiva con nuestro enemigo. No podemos acostarnos con el enemigo. Entonces, ¿qué nos queda? Acostarnos con las sororas. ¿Escucharon esto de la sororidad, no? Acostarnos con las sororas. No, pero no como un hecho de orientación sexual, sino como un hecho de rechazo del poder del hombre. ¿Han visto que el feminismo últimamente grafitea cosas como lesbianizate? Hacete torta, la vida es corta. ¿Escucharon ese? Torta por, no sé si acá se le dice torta también a la mujer que le gusta a las otras mujeres, ¿no? Tortillera, ¿no? Tortillera. Hacete torta, la vida es corta. En España grafitean hetero muerto, abono para mi huerto. O sea, heterosexual muerto nos sirve para nuestra lucha política. Nuestra supervivencia exige que nos dediquemos a destruir esa clase. Está escribiendo una feminista, ojo. Nuestra supervivencia exige que nos dediquemos a destruir esa clase, las mujeres, con la cual los hombres se apropian de las mujeres. Y esto solo puede lograrse por medio de la destrucción de la heterosexualidad como un sistema social basado en la opresión de las mujeres por los hombres. ¿Se acuerdan de la CLO otra vez? Hegemonía, ¿no es esto? Demos la mano al LGBT con el feminismo porque no podemos realizar las luchas feministas si no destruimos la base del sistema que nos domina y nos oprime, que es el sistema heterosexual. Década del 80, la lesbiana es otra cosa distinta a una mujer. ¿Cuántos géneros existen hoy según la ONU? Más de 110. Y así empezó. Más de 110 y así empezó. Interesante, ¿no? Ustedes podrán pensar que esto es una exageración, esto es una tontera. En última instancia, el gran peligro con este tipo de filosofía es cuando lo entendemos como tontera y perdemos la posibilidad de comprender que las ideas pueden tener consecuencias. Y ustedes pueden pensar, ¿y cuáles son las consecuencias? Sí, los grafitis, bueno. Pero ¿quién se piensa que la mujer no existe? Todos sabemos que las mujeres existen. Yo podría indicar acá cada una de las mujeres que hay aquí. Y cada uno de ustedes podría hacer lo mismo.
Yo le diría, sí, es cierto, o sea, sabemos que la mujer existe, pero nuestros estados en Occidente y las organizaciones internacionales más importantes del mundo ya han dado por válida la tesis de que la mujer en verdad no tiene ninguna naturaleza. Les voy a poner algunos ejemplos, una casuística rápida para que esto no quede en el aire, pero me parece importante. Irán Rotela es un travesti que representa a las mujeres en ONU Mujeres. Es un travesti del Paraguay que representa a las mujeres de su país en ONU Mujeres. Es decir, un hombre que se autopercibe mujer hoy está representando al género femenino en ONU Mujeres. Esto solamente es posible si ONU ha entendido que no existe nada natural en la mujer que haga de eso una mujer, sino que ser mujer o no depende de una contingencia subjetiva. Si yo puedo ser tan mujer como la diputada, por ejemplo, entonces explíquenme, por favor, qué hay en la esencia o en la naturaleza de la diputada mujer que no haya en mí. Esa lógica es la que ha impregnado todas las instituciones políticas internacionales, pero también nacionales. En Argentina, la justicia, por ejemplo, ordenó a la Liga de Hockey Femenino a fichar a un trans en el hockey de mujeres. Las mujeres se quejaron, dijeron, no, vinimos a jugar contra mujeres. Bueno, pero yo me autopercibo como una mujer. Sí, bueno, pero cuando jugamos con vos no damos cuenta, digamos que no, ¿no? Claro, hay algo más que es el cuerpo, hay algo más que la autopercepción que es el cuerpo y se nota. Bueno, la Liga lo expulsa, recurre a la justicia y la justicia argentina dice, tenemos la ley de identidad de género que dice que cada uno es aquello que autopercibe ser, punto final. Entonces, si él autopercibe ser ella es ella, y si es ella, ¿por qué no va a poder jugar al hockey con las mujeres? Entonces, la orden fue, tienen que meter a la fuerza al trans, porque el trans no es un trans, sino que es una mujer. Y a esto le llamaron, por supuesto, una conquista de la inclusión, mientras excluían a ese conjunto de mujeres que simplemente quería jugar con mujeres. Y esto no es un caso que haya pasado solamente en Argentina, hay un montón de casos, yo traigo puñados, nada más. Un adolescente transexual ganó una competición en la categoría femenina de atletismo, esto fue en los Estados Unidos. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. Evidentemente, ¿no? De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. Para quienes tengan buena vista, confirmarán que no hizo en este caso el más mínimo esfuerzo de parecerse a una mujer, sino que simplemente con un peluquín arreglamos la conversión del sexo. Veo que hay alguna que otra silla que está liberada por si hay gente de arriba que quiera bajar y tomar algún asiento. Pueden haber unos 5 lugares más o menos si quieren estar un poco más cerca. Es una invitación como ustedes quieran. Claro, bueno, fue a jugar al fútbol con las chicas, fíjense. Me gustaría hacer un ejercicio. Con esta placa, si me permiten, me gustaría hacer un ejercicio en el cual ustedes participen sin timidez. Yo les voy a decir 2 cosas. Ángela Ponce, Miss España. Levante la mano y déjela arriba durante algunos segundos aquellos que hayan escuchado algo, aunque sea el nombre de Ángela Ponce, Miss España, y déjenlo arriba, por favor, y dense vuelta y miren todo el auditorio. Tenemos un 90% por lo menos de gente que conoce, 90%, ahora sí abajo, un 90% de gente que conoce quién es Miss España, Ángela Ponce. Ahora les voy a pedir que levante la mano aquel que conozca el nombre de la mujer que ganó Miss Universo. En serio, no sean tímidos los hombres, nadie los va a juzgar. Estamos en la época de la inclusión, bien, ahí hay un hombre, un aliade, muy bien arriba. No, mentira, hacia arriba, dale. ¿Vos? ¿Sí? ¿Sabés quién fue la que ganó? Bueno, está bien, 1. ¿Alguien más sabe? ¿Vos? 2. Arriba, dale, sin miedo. 2. Quiero contar en serio. ¿Vos? 3. Arriba fuerte, así yo lo puedo ver. 3. ¿Alguien más? ¿Quién más da? Bueno, 3. Digo, esto es interesante para el módulo que viene. El módulo que viene es guerra cultural. O sea, esto es una manifestación clarísima de la guerra cultural que estamos viviendo.
El 90% sabía quién era Ángela Ponce. No por lo que Ángela Ponce efectivamente es, sino por lo que Ángela Ponce no es. Y nadie sabía el nombre de la pobre chica intrascendente que ganó el certamen. Lo más importante de un certamen es, bueno, a ver quién lo ganó. Y la gente sabe quién lo perdió. Y sabe quién lo perdió por aquello que quien lo perdió no es. Porque lo que Ángela Ponce no es, en definitiva, es una mujer. Sabemos quién es Ángela Ponce porque estuvo hasta en la sopa. Estuvo en todos los medios de comunicación y todo festejando al trans que por fin, aparte, entre paréntesis, y perdón por el comentario misógino, machista y sexista, están tan lindas las españolas que poner a un hombre frente al certamen a representar a España es un insulto para la mujer española. Es un insulto. Pero bueno, todas estas cosas se pueden dar porque el feminismo ha llevado esto. El feminismo ha terminado siendo funcional a los intereses de muchos hombres, llamativamente, ¿no? Y hubo una chica, una Miss, que fue expulsada de Miss Universo. ¿Se enteraron algunos? Miss Ucrania. ¿Por qué fue? Sí. ¿Por qué fue expulsada? ¿Perdón? Porque fue mamá. A Miss Ucrania la expulsaron porque se descubrió que había tenido un hijo. No es que estaba embarazada, no. Había tenido un hijo. En su historia había tenido un hijo. Y el certamen Miss Universo tiene una regla estrictísima que dice que ninguna Miss Universo puede haber tenido un hijo nunca. Para concursar en Miss Universo no podés haber sido madre. Interesante, ¿no? Digo porque, ¿qué distingue con mayor radicalidad la diferencia existente entre un hombre y una mujer si no es la capacidad biológica de una mujer de engendrar vida? Engendrar vida se vuelve en un certamen de mujeres una regla prohibida, o sea, te prohíben. Ahora, si vos sos un hombre que te autopercibís como mujer, que te hormonizaste, que te arrancaste los genitales, que te inyectaste silicona, que te dejaste el pelo largo y te maquillaste, no solamente te vamos a dar la bienvenida, sino que nos vamos a encargar de que todo el mundo se dé cuenta y lo conozca el caso como un caso de liberación, etc. Vamos a analizar casos como este en el último módulo. Por eso digo, es muy importante, el módulo más programático es el último, no se vayan. Quédense las 3 clases porque las 3 son importantes. Esto está pasando en muchos lugares. A ver, histórico. 2 mujeres trans serán candidatas a la reina de la vendimia. Me adelanto a la cuestión semántica. Esto es acá, ¿no? O es cerca. Esto es Mendoza, creo. Mendoza, cerquita. Acá también pasó, acá también tienen casos. Acá hay una guerra semántica de la cual vamos a hablar en el próximo módulo. 2 mujeres trans. ¿Qué son? ¿Mujeres? No, son hombres que se autoperciben mujeres. Pero acá hay una guerra semántica lingüística. ¿Cómo puedo darme cuenta que, bueno, que 2 mujeres trans en verdad son 2 hombres? En este caso la foto, digamos que me ayuda, ¿no? O sea, tengo una nuez de Adán acá más importante que la mía. 2 noticias separadas por 6 meses de distancia, del año 2017, en los Estados Unidos. En marzo, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Y qué esperaban? Un tipo viola mujeres y dice, no, pero yo soy tan mujer como las mujeres que he violado. Entonces, por favor, no me lleve con los hombres. Además, sabemos lo que le pasa a los violadores en las cárceles, ¿no? No hace falta que lo diga. Entonces, lleve con las mujeres. Usted, Estado, ha dicho que la mujer no existe, que no hay ninguna naturaleza femenina, entonces no se meta con mi biología. La biología no determina lo que yo soy. Lo que determina lo que yo soy es lo que yo siento que soy. Así que lléveme, por favor, a la cárcel de mujeres. Acá se han liberado unos 4 asientos, amigos de arriba, si quieren estar más cómodos, los invito a que bajen. Esto está pasando en muchos lugares. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Imagínate, ¿no? A ver, chicas, si ustedes quedarían presas alguna vez, esperemos que no, pero si ustedes van alguna vez presas, ¿se imaginan acá con este señor al lado de tu celda? Sería un poco complicado, ¿no? Un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4 en el mundo de España.
Un bombero acusado de maltrato cambia de sexo durante el proceso judicial. Claro, esta gente no se ha dado cuenta de lo que ha abierto. Hay todo un enredo contradictorio. ¿Cuánto falta para que alguien que golpee o mate a una mujer no alegue ser también una mujer en la justicia? Para que no se lo condene ni por femicidio ni por violencia de género, sino por homicidio simple. Digo, si es el mismo Estado el que nos dice que ser mujer u hombre está en función de lo que nosotros decimos que somos. Esto es de Salta, de mi país, Argentina. Esto es un caso opuesto. Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron en la cárcel de varones y ahora está en crisis. Claro, se dio cuenta que, bueno, el patriarcado, etcétera, no era en fin, tan bueno cuando uno cae preso, ¿no? Vamos a una autora más, la más importante a mi juicio. Judith Butler, de California. O sea, todos estos ejemplos que yo les di, para que no se pierda el hilo, tienen que ver con mostrarles cómo las ideas tienen consecuencias prácticas en las políticas públicas y en lo que el Estado fija como realidad en una sociedad. Judith Butler escribe en la década del 90 El género en disputa. Ella es de California, ha venido a Chile varias veces, ha venido a la Argentina, en Brasil se juntaron un montón de firmas en su contra, ya hay mucha militancia contra el género, afortunadamente. Y ella, así como Monique Wittig puso el foco en la lesbiana, ella lo va a poner en el transexual. Vamos a leerla rápidamente, ¿sí? Ella dice estas cosas. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. El sexo siempre fue género. Suena como un trabalenguas. ¿Qué significa? Lo siguiente. Hasta este momento teníamos sexo que remite a lo natural, a lo biológico de nuestra sexualidad, y teníamos el género que remite a lo cultural o a lo socialmente adquirido de nuestra sexualidad. Hay gente que tiende a negar que nuestra sexualidad tenga componentes culturales. No, nuestra sexualidad es rica porque está culturalmente enriquecida. De no ser por la cultura, aquello que llaman género, nuestras relaciones sexuales serían como la de nuestro perro, digamos, ¿no? O sea, donde es todo puramente animal, puramente carnal, puramente arraigado en el cuerpo. En cambio, hay una dimensión cultural y eso es cierto. Por ejemplo, que las mujeres tiendan a usar tacos, ¿no? El zapato con el taco. ¿Eso es algo que corresponde al sexo o es algo que corresponde al género? Al género, ¿por qué? Bueno, porque ninguna mujer nace con un taco puesto, digamos. Se inscribe el uso de tacos en las estrategias culturales que todos los grupos humanos tienen para exacerbar las diferencias entre los sexos. Porque en la diferencia se da la atracción. No existe comunidad, no existe grupo humano que no haya buscado estrategias culturales para diferenciar, aunque sea la apariencia, por no hablar de los roles, entre los sexos. Porque en la diferenciación se da la atracción. Pero esta mujer dice, el sexo siempre fue género, es decir, no está simplemente reconociendo, hay variables de la sexualidad que son culturales, claro. Ella está diciendo que en la sexualidad podemos encontrar una única causa, una única variable, un único factor explicativo de todo lo que necesitamos saber sobre la sexualidad humana, que es el género. Porque si el sexo siempre fue género, ¿para qué vamos a volver al sexo a la hora de hablar de nuestra sexualidad? El género es performativo, dice Judith Butler, y esto es lo más importante de su teoría. El género se va construyendo a partir de la performance de los actos discursivos. Cuando un médico saca a tu criatura y le mira los genitales y dice, es un niño, le está imponiendo ser un niño. Está haciendo algo con su lenguaje. Cuando dice es una niña o cuando la mamá viste a su niña de rosa o a su niño de celeste, que por eso están atacando los colores también, está haciendo performativo el discurso de los colores por sobre la sexualidad de esa persona. Todo lo que conocemos como sexo, en verdad, siempre fue género. El género totaliza la explicación de la sexualidad. Voy a hacer un punto acá y ya voy a seguir con el resto de las citas que traje. Porque esto es importante. Esto termina aniquilando la ciencia. Esto termina haciendo de la ciencia algo ideológico. ¿Por qué? Porque para afirmar que el sexo siempre fue género,
yo tengo que omitir todo conocimiento biológico, por ejemplo, anatómico, fisiológico, todas aquellas pruebas que nos puede dar sobre la sexualidad, las neurociencias, la biología, la psicobiología, la embriología, la genética, la ginecología. Todo aquello que demuestre que el sexo tiene un fundamento natural duro debe ser descartado porque el sexo siempre fue género. Y aparte, me voy un poquito más atrás. ¿Cómo es eso de que no se nace mujer sino que llega uno a serlo? Lo cierto es que somos hombres o mujeres antes de nacer y lo seguiremos siendo después de la muerte. Y no me estoy refiriendo a la Biblia, no me estoy refiriendo a la religión, no me estoy refiriendo a la fe, a Dios. Me estoy refiriendo a la ciencia más avanzada que tenemos, que ha logrado decodificar el genoma humano. Podemos comprender hasta con un cabello de una persona a qué sexo corresponde ese cabello. Antes de nacer, tenemos, gracias a la medicina más avanzada, un aparato que se llama ecógrafo, a los cuales las mujeres suelen ir. ¿Y qué les dicen, entre otras cosas? ¿Estás esperando un niño o una niña? Nadie le dice, estás esperando un LGBT, un niño trans o no sé qué. Eso es otra cosa. O sea, eso en todo caso tendrá que ver luego con las autopercepciones y las orientaciones sexuales. Pero el sexo es tan duro, tan real, tan material, tan biológico, tan codificado, que lo podemos conocer incluso antes de que esa persona nazca. ¿Y por qué yo digo que después, incluso sumo algo más? La ciencia más avanzada como la embriología ya ha encontrado que los procesos de sexualización arrancan intrauterinamente con una serie de descargas hormonales que incluso sexualizan nuestro propio cerebro. Ni siquiera el cerebro de un hombre y de una mujer son lo mismo. Ojo, no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, digo que anatómicamente no son lo mismo. Y eso lo sabemos gracias a las ciencias más avanzadas. Y sin embargo, encontramos hoy que nosotros somos los fanáticos religiosos, porque decimos que el sexo existe. Y ellos son los paladines de la razón y del progreso. Yo me pregunto, ¿quiénes son los medievales en este cuento? Cuando la ciencia más avanzada logra encontrar la codificación cromosómica fundamental que diferencia los sexos hasta en la última célula de su cuerpo. Y eso me lleva a la segunda cuestión. ¿Cómo que después de la muerte seguimos siendo hombres o mujeres? ¿Me estoy refiriendo al paraíso, al más allá? No, me refiero a la materialidad del cuerpo. Imagínense, en 200 años, yo, ¿dónde voy a estar? A ver si... Bien, gracias. Muerto, completamente muerto, ¿no? Si es que las feministas no me matan antes, ¿no? Muerto. Y vamos a suponer que al lado de mi ataúd, ¿se acuerdan de Sergia? ¿Lo di a Sergia? No. Sergia, ¿cómo mi tía Sergia? Pobre Sergia. Qué transfóbico que soy, perdón. A ver, déjenme pasar este momento con un trago de agua. Sergia, si estás mirando alguna vez esto, te pido mil disculpas. Sergia es un sujeto que se llama Sergio, de Salta, Argentina, que cumplió sus 60 años. Y en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres se jubilan con 65. Pasa que doy tantas charlas y no siempre doy las mismas, entonces a veces me confundo. Las mujeres se jubilan con 65 y Sergio, digamos, con mucha inteligencia, con mucha pereza también, dijo, no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que soy una mujer si yo digo que soy una mujer. Entonces digo que soy una mujer, porque no quiero ir a trabajar más. Entonces jubílenme, por favor. Entonces Sergio se cambió de nombre y ni siquiera se puso Marta, se puso Sergia. Cambió la O por la A. Entonces, bueno, imagínense, digo, como para ponerle un nombre y apellido, ¿no? O sea, estoy acá yo muerto en un ataúd y nuestro amigo Sergia, que se jubiló 5 años antes a costa de los que pagamos impuestos y demás, está también enterrado. Hace mucho tiempo que los dos morimos. ¿Y qué hay ahí adentro? ¿Qué hay? ¿Un cuerpo que se notan los genitales de cada uno? Y no. Lo que hay son huesos y restos de polvo y no sé qué más. Si es que hay algo. Entonces vendrá un científico del futuro, un forense, y dice, abre los ataúdes y dice, quiero saber de quién eran estas personas de hace 2 siglos. ¿Quiénes eran? Bueno, tengo una tecnología
que me permite decodificar los mensajes genéticos inscriptos en este resto de cuerpo, de polvo, de hueso que yo tengo acá. ¿Y ustedes piensan que le va a dar que yo soy XY y entonces yo era un hombre? Y acá no, bueno, Sergio era Sergio, pero después fue Sergio y entonces era una chica trans. No, la realidad se impone por sí misma. Luego, cada uno tiene la libertad de autopercibirse como quiera. Eso no está en juego y eso que se entienda bien. Acá nadie está llamando a prohibir a los trans, a prohibir a que a cada quien se autoperciba como quiera. Eso está fantástico, que cada uno se autoperciba como quiera, pero que su autopercepción no engendre obligaciones sobre mí. Porque que Sergio diga que es Sergia impone un coste a la sociedad en la medida en que lo jubilamos 5 años antes y todos tenemos que ser obligatoriamente partícipes de su propia fantasía o de su propia vivada. Pero déjenme seguir con Judith Butler. Vamos a seguir leyendo unas cosas. Dice, ya hemos descrito los tabúes del incesto y el tabú anterior contra la homosexualidad como los momentos generativos de la identidad de género, las prohibiciones que generan la identidad sobre las rejillas culturalmente inteligibles de una heterosexualidad idealizada y obligatoria. Aquí hay una cadena de conceptos que van tomando uno a otros. La heterosexualidad obligatoria venía de Monique Wittig. El tabú del incesto venía en verdad tomado políticamente por Herbert Marcuse, quien vimos en el módulo anterior. Entonces, ¿qué hay que hacer para atentar contra estas cuestiones? Bueno, está inscrito en ese mismo texto. La reproducción imitativa, la performance. A ver, dice así Judith Butler, la multiplicación paródica del género, los 110 géneros de la ONU, la multiplicación paródica impide a la cultura hegemónica y a su crítica confirmar la existencia de identidades de género esencialistas o naturalizadas. El travesti se burla del modelo que expresa el género, así como la idea de una verdadera identidad de género. El sujeto de Wittig, la lesbiana. El sujeto de Butler, el travesti. ¿Por qué? Porque multiplica paródicamente y pone en escena, hace una performance de lo que se supone que es ser una mujer, siendo él en verdad un hombre, y desquicia nuestras categorías vinculadas a la sexualidad y al género. La pregunta que yo me hago es, ¿el travesti se burla contra el modelo o es la naturaleza la que se burla contra el travesti en una lucha que está perdida de antemano? Porque la lucha del trans, lamentablemente, está perdida de antemano. De no ser por inyecciones de hormonas que se tienen que meter periódicamente, de no ser por la constante parodia a la cual se acude aquí, ese trans nunca llega a realizarse como aquello que él quiere ser. Pero fíjense la instrumentalización política de la parodia que representa el travesti. La pérdida de las reglas de género multiplicaría diversas configuraciones de género, desestabilizaría la identidad sustantiva y privaría las narraciones naturalizadoras de la heterosexualidad obligatoria de sus protagonistas esenciales, el hombre y la mujer. Tenemos que deconstruir, tenemos que multiplicar a los géneros para que no tenga más sentido hablar de dos esencias, la del hombre y la de la mujer. Eso es lo que está diciendo. Fíjense cómo se va radicalizando todo. Voy con una última o con una penúltima. Leonor Silvestri, otra de estas filósofas del género, en este caso de la Argentina, escribe Foucault para encapuchadas. Lo he visto aquí en Chile a la venta, pero también está en PDF, así que les sugiero mejor no darle de comer a esta gente, entonces pueden bajarlo por PDF. Bien. Ella plantea directamente una guerra contra la heterosexualidad. Así, directamente. Leamos algunos pasajes, pues es interesante, ¿no? Ahora que comprendemos que no hay sujetos de la revolución, ¿quién combate al heterocapitalismo? Lo que vimos en el módulo anterior. Ella dice, borrar las denominaciones masculino y femenino según estén conformes a las categorías de asignación biopolítica varón-mujer. Los códigos de masculinidad son susceptibles de abrirse para que operemos sobre ellos una suerte de gender hacking perfoprotésico lexical. Les encanta embarrarse así porque cuando uno escribe tan enredado, tan encriptado, suena más científico.
Y la persona que tiene que hacer un esfuerzo y que ni aún haciendo un esfuerzo para comprender qué se dice, la conclusión a la que llega es, bueno, pasa que yo soy muy bruto y entonces ella es muy inteligente y por eso es que yo no puedo entender esta cosa tan magnífica que se me dice. Gender hacking protésico lexical mediante la utilización de juegos lingüísticos que escapen a las marcas de género, lenguaje inclusivo. Juegos lingüísticos que escapen a las marcas de género o que al menos las desquicien, proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. Acá ya se está metiendo en el tema de las perversiones sexuales. Proliferar hasta el absurdo con niños, y bueno, sí, es anómalo, pero ¿qué importa? Lo que hay que hacer es borrar las denominaciones masculino y femenino. ¿Cómo? Como Judith Butler dijo, expandamos hasta el absurdo la cuestión del género. Desistir de prácticas tales como el matrimonio y todos sus sucedáneos, la abolición de la práctica de la sexualidad en pareja, de desobediencia sexual, de desterritorialización de la sexualidad heteronormativa. Ese es nuestro destino. Un poquito más, no se aburran. Sin nombre, sin prestigio, sin pasaportes, sin familias, experimentamos el sabor de la Molotov, la bomba, de la nafta, la gasolina, que no sé cómo le dicen acá, de la nafta, el humo de la goma quemada cortando el puente y abriendo el camino como quien experimenta un maracuyá, un mango o un fisting. ¿Saben lo que es un fisting? Introducir el puño en el ano de alguien. Fíjense, o sea, la violencia que carga todo esto, ¿no? No es una inclusión, no es una diversidad, no es una tolerancia, no, es violento. El mundo les pertenece a los héteros que alardean esa libertad de nuestras caras. ¿Por qué tienen que venir a nuestros cumpleaños, nuestras fiestas, nuestros rituales, nuestras marchas, nuestras ceremonias? Puse entre paréntesis, claro, porque en las últimas marchas del feminismo hubo una que iban a mostrar las tetas. Fueron muchos hombres a ver tetas, básicamente. Entonces las feministas decían, no, pero ¿por qué vienen a vernos las tetas? Sí, porque la están mostrando. Sí. No, pero no es un órgano sexual, ustedes están sexualizándonos. Ah, no, bueno, entonces seguirá mostrando. No es un órgano sexual, digo, pero es un órgano vinculado con la sexualidad y el hombre quiere ver tetas. Y entonces van ahí y fueron los hombres a ver tetas. Y había más hombres mirando tetas que tetas mostrándose. Y entonces las feministas empezaron a taparse. Aparte, perdón por el comentario sexista, ¿no? No estábamos hablando de las grandes tetas tampoco. Acuérdense que estamos hablando de las feministas, que no suelen ser un canto a lo estético. No se rían porque me hace... Digamos que la gente que fue a ver el tetazo estaba desesperada. No queremos tolerarlos, ni aceptamos su asquerosa dádiva gay friendly, llamada apoyo, integración, respeto, diversidad. Esto se da en universidades, aclaro, puede sonar como que lo traigo de un blog de una loca, no. No los queremos a ellos, el mundo les pertenece a los héteros y estamos en guerra contra su régimen. Esto es apología de la violencia, vamos a devolver el ataque, vamos a combatir al enemigo con nuestra violencia. El mundo le pertenece a los héteros y no lo cederán voluntariamente, habremos de tomarlo por la fuerza, habremos de forzarles el culo para que lo abran. Esto es teoría queer. ¿Por qué es teoría queer? Es teoría queer porque hemos terminado de borrar todo vestigio de naturaleza en el hombre y en la mujer. Y de lo que se trata ahora es de proliferar hasta el absurdo una guerra contra la heterosexualidad basada en la multiplicación paródica de los géneros. Un ejército de puños no puede ser derrotado, metete en el culo todo lo que en él quepa. Un texto académico, cuidado. Y para afuera, en sus caras de heterosexuales consternidos, mierda y pedos, lluvias doradas de squirt, eyaculación femenina, una carcajada negra que suena diabólica y alegre brota de nuestras tripas promiscuas. No nos identificamos con ustedes heterosexuales, no nos gustan, los despreciamos, ustedes son el desprecio. Ustedes son el despreciable desperdicio del capitalismo que impulsan. Hegemonía de la heterosexualidad, régimen de mercado, el capitalismo, el feminismo, la deconstrucción.
Fíjense qué interesante porque ya voy a volver a esto. Ustedes fijen, y perdón, pero fíjenlo, mierda y pedos, lluvias doradas de Squirt. Fíjense, ya voy a volver a eso, ¿ok? A ver, la última y ahora sí, después vamos a pasar. Hicieron, no, ¿saben quién es? Paul Beatriz Preciado. Encontrarán que tiene un nombre de hombre y tiene un nombre de mujer. Yo respeté su nombre que le pusieron sus padres, que fue este, pero ella después dijo, yo no soy ni un hombre ni una mujer, de modo que mi nombre va a ser Paul Beatriz Preciado. Tengo un nombre de hombre y un nombre de una mujer, porque no me conformo con ¿qué? Con el binarismo sexual. ¿Por qué no te pusiste Paul si te autopercibís hombre? No, porque el sistema me da a elegir Paul, y yo no quiero ser Paul. Yo no quiero ser un hombre. Ah, no, pero si te estás inyectando hormonas masculinas. No, bueno, sí, pero también quiero ser una otra cosa. Entonces me dejo mi nombre de Paul Beatriz Preciado. Entenderán que acá psicológicamente hay algo que no está muy bien, ¿no? Entenderán, pero yo no me meto en las cuestiones psicológicas, me dedico al tema de las ideas. Ella es la más importante de las feministas en España y yo diría quizás en Europa. De las feministas queer, de la teoría queer. Ella tiene 2 grandes libros, el Manifiesto Contrasexual, que es el que vamos a hablar hoy, y Testo Yonki, que ella lo va escribiendo mientras se va hormonizando con testosterona. Entonces el ejercicio es ver cómo la testosterona va modificando su visión sobre la filosofía. Algo medio curioso, ¿no? Porque está apelando a algo natural, como una hormona masculina, para ver qué efectos engendra en su propio cuerpo a la hora de hacer filosofía. Yo no voy a hablar sobre ese texto, me voy a concentrar en Manifiesto Contrasexual, donde ella establece una estrategia para la ideología de género que llama contrasexualidad. Vamos a leer un poco de esto. La contrasexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica los órganos reproductivos como órganos sexuales en detrimento de una sexualización de la totalidad del cuerpo. Suena enredado, ahora se los paso en limpio. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hay una hegemonía del pene y hay una hegemonía de la vagina. ¿Esos son los órganos reproductivos? Sí. ¿Son los órganos sexuales? No necesariamente. Hay un régimen que con una tecnología sexual nos ha hecho creer que nuestros órganos sexuales eran el pene y la vagina. Pero esos son nuestros órganos reproductivos. Y en ese movimiento nos han reprimido una hipersexualización del resto del cuerpo. Tenemos que resexualizar, por ejemplo, el brazo. Entonces ella en este libro te da una técnica de cómo masturbar el brazo. Está en PDF, también pueden verlo por ahí. PDF, bien. ¿Cómo masturbar tu brazo? ¿Cómo masturbar el cuero cabelludo? Y es como cocinar un pollo, porque dice, minuto 1, hacer esto, minuto 2, hacer esto otro, minuto 3, toda una técnica, toda una tecnocracia. Y al último, todos estos ejercicios siempre terminan igual. ¿Cómo? Finja un orgasmo. Interesante, ¿no? Finja un orgasmo significa en el fondo que los órganos reproductivos eran los órganos sexuales porque eran los capacitados para generar el orgasmo. Un brazo no me va a dar un orgasmo. Entonces, es interesante cómo fuerzan tanto hasta el ridículo que el ridículo emerge por sí solo. Fíjense, acá nos da un ejemplo. La práctica del fist fucking, la penetración del puño en el ano, que conoció un desarrollo sistemático en el seno de la comunidad gay y lesbiana de los años 70, debe considerarse como un ejemplo de alta tecnología contrasexual. Los trabajadores del ano son los proletariados de una posible revolución contrasexual. Neomarxismo, digamos, ¿no? Es decir, la clase obrera ya no nos da bola. Bueno, vamos con el trabajador del ano. ¿Por qué escoge ella el ano? Y perdón que esto es como escatológico y parece en chiste, pero esto es el mainstream de la academia en este momento, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué escoge el ano como el punto de la revolución? ¿Alguien se anima a dar una respuesta? Vos te la conocés. A ver, dale. Sí.
Perfecto, no hay mucho más para agregar. Bien ahí por haberte leído y soportado ese libro. Yo cuando lo leí tenía por la noche unas pesadillas terribles. Que no involucraban al ano, aclaro por las dudas, ¿no? Involucraban otras cosas. Pobre por la diputada que estaba escuchando todas estas cosas, ¿no? Pero esto es lo que se viene acá también en Chile y ya vamos a ver por qué, si es que ya no está. Claro, el ano, dice ella, lo tenemos todos. En cambio, pene no, pene tenemos los hombres. Vagina, aparte el pene es invasivo. El pene explota la vagina, porque el pene penetra, la vagina recibe. Y en cambio el ano lo tenemos todos, es horizontal, no nos miramos el rostro, por lo tanto no hay una jerarquía de ningún tipo. El ano es el ano es socialista. Miren, yo no sé si me aplauden a mí o le aplauden a ella, porque lo que dice eso es ella. Muy bien, muy bien. Para que esto no quede tan así como una cosa, como un stand-up, porque no lo es, vamos a seguir y vamos a ver cuáles son las consecuencias prácticas. Los hombres y las mujeres son construcciones del... esto es muy importante. Los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción. Shulamit Firestone, Monique Wittig, todo esto está atrás. Ese fue el background. Que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de producción, no de reproducción, porque es una clase social. La contrasexualidad, su estrategia, apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Hago un punto acá. Interesante. O sea, la naturaleza no es natural, sino que fue el fruto de un contrato social. Obviamente ella no puede determinar en qué momento de la prehistoria dos cavernícolas se sentaron y firmaron un contrato en el cual dijeron, vos vas a ser la mujer y yo voy a ser el hombre. Evidentemente que no, pero puesto en esta, digamos, en este léxico filosófico medio postmoderno, aunque apela un poco a las teorías del contrato social también, más bien modernas, hasta medievales podríamos decir, se confunde tanto al que está leyendo que el que está leyendo piensa que es una genialidad lo que está leyendo. Y cierra así, en este nuevo contrato, o sea, en el contrasexual, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Cuando me preguntan cuál es el fin de la ideología de género, es eso. ¿Por qué razón? Volvamos al módulo anterior. Vimos la filosofía de la historia marxista. El proletariado se inmolaba como un Cristo, haciendo desaparecer por fin aquello que daba sentido al sistema de clases, la propiedad privada. Y por lo tanto ya no teníamos ¿qué? Ni obreros ni burgueses. ¿En qué consiste la revolución del género? En acabar con aquello que da sentido a la diferenciación sexual, a través de lo cual no tendremos los sujetos que están sexualmente diferenciados. No habrá más hombres, no habrá más mujeres, habrá por lo tanto cuerpos hablantes. Toda es siempre la misma lógica que hoy ya podremos decir postmarxista. Un cuerpo hablante es un cuerpo sin identidad. Un cuerpo sin identidad es un cuerpo totalmente abierto a la manipulación de aquel que tiene los recursos culturales para decir qué debe hacer y qué tiene que hacer ese cuerpo. Eso lo vamos a ver en el módulo próximo. ¿A qué da lugar el manifiesto contrasexual? Para que esto no quede en una cosa en el aire, una cosa que nos divirtió, digo, no. Da lugar a una práctica cada vez más frecuente que se llama posporno. ¿Alguien la conoce? Levanten la mano. Ahora son menos y ya ha pasado en Chile. Miren, el posporno es poner en el espacio público alguna práctica contrasexual. Hemos visto fist-fucking, la masturbación del cuero cabelludo y no sé qué otras cosas. Hay videos post-porno, no se los sugiero ver, yo los he tenido que ver cuando escribí el libro para ver de qué estaba hablando. No los quiero ver nunca más. Básicamente es un escenario, un grupo de mujeres y hombres que tienen relaciones sexuales de las formas más raras,
más morbosas, se clavan agujas, se tiran sangre, se tiran vómitos, se orinan encima, todo aquello que es es morbo puro. ¿Por qué? Porque tiene un sentido político, que es, quiero resexualizar, por ejemplo, mi brazo. Entonces quiero que me claves una aguja en el brazo y que esa aguja tenga un rótulo que diga HIV. Eso es parte del posporno. Acá en Chile, ¿qué se hacía? Hacían fiestas de posporno secretas, todavía no fue público en Chile, donde se tomaba un líquido rojo, digo porque hubo gente, amiga mía, que se infiltró y sacó algunas fotos. Y ese vaso con un líquido rojo decía HIV. Entonces todos tomaban haciendo como una cosa alegre de lo que es el SIDA. Y bueno, acá tenemos lo que pasó en la Argentina hace unos 3, 4 años. Ahí se puso de manifiesto el posporno en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pública de Buenos Aires. Entonces ataban a un tipo, así como lo ven ahí. No puse las fotos, las fuertes, puse la más light. Hay fotos muy fuertes. El resultado del post-porno, que fueron todos los medios a filmar y todos los periodistas progresistas analizando la cuestión durante una semana entera y peleándose a ver quién era más progre, más abierto a recibir con buenos ánimos esta cuestión de las mujeres que hicieron el post-porno en la facultad. Y curiosamente los únicos que se quejaron, curioso, la Facultad de Filosofía y Letras, fueron aquellos que pertenecían al Partido Obrero. Estamos hablando de la vieja izquierda y el análisis que hizo la vieja izquierda fue muy bueno. Dijeron, oigan, ustedes vienen con toda esta cosa del post-porno y ¿quién tiene que limpiar el excremento, la orina y los fluidos que quedaron en el piso? Los obreros de la facultad, los trabajadores de la facultad. Mientras tanto, toda la burguesía mainstream, multimediática, festejando esto como un acto de liberación, que hay que liberar el cuerpo, etc. Texto yonki. Bueno, dije que no iba a hablar nada de esto. Una cosita nomás. La fuerza de trabajo hoy es fuerza orgásmica, dice acá Beatriz Preciado, con lo cual hoy la revolución pasa por la sexualidad. Y la lucha está entre los que eyaculan, dice ella, y los que reciben esa eyaculación. Es interesantísimo, digo. O sea, esto es lo que está marcando en la academia todo un rumbo y en la práctica. ¿Por qué en la práctica? Y porque hasta ahora lo tenemos hasta en Instagram. Cuando uno saca una historia en Instagram, y ustedes pueden sacar ahora una historia, no me usen a mí estos, ¿no? Podés escoger, entre otros stickers, el sticker que dice queer. Y la gente lo escoge y lo pone en un montón de historias sin tener la más pálida idea en general de qué significa queer. Pero Instagram te lo pone ahí para que pongas, además de todos los otros que son LGBT. Quiero contarles brevemente algo sobre la práctica. ¿Cuánto tiempo tendré? ¿Poquito? Ay. Me va a quedar toda una parte importantísima. No, voy a pasar esto entonces, muchachos. Perdón. No me va a quedar. ¿Qué es la ideología de género? Lo resumo, lo he dicho 1000 veces. Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Es eso, explicar por la cultura aquello que tendría que ser también explicado por la naturaleza. Tengo toda una unidad, ¿y cuántos minutos me das? El ánimo, ¿cómo está el ánimo? Bueno. ¿O sigo? Bueno, gracias. No, yo estoy bien y a mí me gusta hablar. Y yo cuando les dije al arrancar, dije, yo hablo mucho y a veces pierdo la noción de cómo viene el tiempo. No, entonces, ¿puedo? Si vos querés seguir, seguí. Si él va a seguir entonces porque se siente bien, pero aquellos que quieran salir a tomar el baño y todo lo demás, entonces con toda libertad. Con total libertad. ¿Vale? Con toda libertad, yo no me ofendo, el que quiera salir, el que no le guste la cuestión del ano y todo eso también puede salir. Bien. Unidad 4. Me salté la militancia queer, no era algo tan importante. Esto es muy importante. Todo esto tiene influencias negativas para la libertad de los ciudadanos. Acá no estamos dando este curso simplemente porque decimos qué horror lo que están escribiendo, qué horror cómo están pensando este o aquel y no sé qué. No, esto tiene una amenaza directa, esto conlleva una amenaza directa
hacia nuestras libertades en la medida en que todo esto no puede ser implementado de no ser por el uso y abuso de la fuerza del Estado. Es el Estado el que está imponiendo la agenda de género en todas partes de Occidente. Vamos con algunos casos, bien rápido, para no agobiarlos. Libertad de expresión. Babi Echecopar es un periodista radial, tiene un... ¿Qué es eso que mostrás? A ver, dale. Bien. Claro. Es que van, bueno, luego me lo das, así lo veo bien. Claro, van contra los niños porque saben que todas estas estupideces, y si yo se lo digo al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo soy una mujer. Y el Señor puede hacer de cuenta que me cree. Puede ser un tipo empático, como dicen ahora. Bueno, ¿y cómo está usted, señorita? Puede fingir. Pero si al hijo del Señor, que tiene 5 años, desde el jardín de infantes, les vengo con esta cosa, el tipo se lo cree de verdad. Babi Echecopar, periodista argentina, crítico con el feminismo, un tipo duro, fue penado por la justicia argentina por criticar a las feministas y como parte de la pena se le obliga a tener en su programa radial especialistas en género y feministas durante X cantidad de tiempo todos los días. Adicionalmente tiene terminantemente prohibido él y su equipo refutar antes, durante y después de la participación de los presuntos especialistas, no pueden refutarlos, ¿no? Por ley. Por ley no, perdón, por orden judicial. Por orden judicial no. ¿Qué es esto? Esto es un dogma, no es una teoría. Es un dogma. Aquello que no se puede refutar es un dogma. La ciencia está abierta a la refutación permanente porque a partir de las hipótesis que se refutan es como avanza la ciencia. Esto no es ciencia, la ideología de género. ¿Por qué? Porque no se puede refutar. ¿Cómo que no se puede refutar? No, tenés un poder judicial en este caso que no te permite refutar al aire a las feministas en Argentina. Hazte oír una fundación de España, muy interesante lo que hicieron hace 2 años, sacaron un autobús a las calles que tenía una consigna que decía así: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Y de inmediato salió un juez a decir que esto era un crimen de transfobia, un crimen de odio contra la comunidad trans. Entonces ese colectivo no podía circular por España. ¿Qué limitaron? Que aniquilaron, mejor dicho, la libertad de circulación y la libertad de expresión, porque ese autobús estaba expresando algo. Este año lanzaron este otro autobús. Dice, no es violencia de género, es violencia doméstica. Interesante. ¿Por qué hicieron esa distinción? Porque violencia de género no incluiría aquellos casos en los cuales la mujer es la que violenta al hombre, que según la ONU es 1/3 de la cantidad de violencia intrafamiliar. Entonces, para poder contemplar todos los casos, ni hablar de los casos entre homosexuales, ¿no?, que tampoco caen dentro de violencia de género, para poder englobar todos estos casos intrafamiliares, se lo llamó violencia doméstica. Y un juez dijo: esto es un mensaje criminal. Es violencia de género, vos no podés decir en la vía pública que no es violencia de género y que es otra cosa. Así que ese autobús tampoco puede circular por las calles de España. Florencia de la B, ¿lo ubican a este señor? Es un trans de Argentina, muy famoso porque actúa en telenovelas y qué sé yo, y en shows del espectáculo, y recibió el año pasado en Córdoba el premio a la actriz del año, en Córdoba. Y un humilde locutor de radio de Carlos Paz, una ciudad chica de Córdoba, dijo al aire que él no estaba de acuerdo con que este premio se le entregara a un trans porque era un premio para mujeres. Y saben que está judicializado ahora por haber dicho eso. Y además lo han mandado a reeducarse al INADI, que es la institución contra la discriminación. Entonces tiene que asistir a estas clases donde básicamente le lavan la cabeza, básicamente. Ya les voy a contar un poco más de eso. Atentan contra la libertad religiosa y económica. Fíjense este caso: pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Y esto fue en Oregon.
Duró muchos años de litigio, apelando, llegaron hasta la Corte Suprema y afortunadamente ganaron. No afortunadamente, gracias a que está Donald Trump en el poder, digamos. Pues si hubiese estado Hillary Clinton, tendría otra Corte de Justicia, otra Corte Suprema de Justicia, y el resultado seguramente hubiese sido adverso para los panaderos cristianos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los panaderos perdieron dos libertades. La libertad religiosa, que incluye el derecho a objetar conciencia, es decir, abstenerme a hacer algo que va contra mis creencias más profundas o contra mi moral. Y la libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o no comerciar con aquellos que yo quiero, con quien yo no quiera. Así de simple, y esto generó este caso muy conocido en los Estados Unidos. El INADI, de lo que les hablé recién de la Argentina, dictaminó que la confitería La Biela discriminó a dos chicas por ser lesbianas. No sé si conocieron el caso. La Biela es un resto bar muy conocido de Buenos Aires, donde va generalmente gente grande, gente con sus hijos, con su familia, y dos lesbianas, actrices por otra parte, empezaron a besarse en el medio del bar y a toquetearse. Entonces la gente se quejó con los mozos. ¿Cómo le dicen acá? ¿Mozos? No. ¿Mozos? Bien. Con los mozos, y los mozos le dijeron: chicas, esto es un bar, esto no es un telo, ¿no? O sea, si quieren les servimos un té, un café, lo que ustedes quieran, pero estas cosas háganlas en su cama, no sé. De inmediato llegaron los medios de comunicación, estaban en la esquina, y se armó todo el revuelo, y el Estado terminó penalizando a los mozos de La Biela con cursos adoctrinantes que lo hacían al frente de toda la clientela. Y yo fui a uno. No sé si alguna vez alguien vio cuando con Nicolás Márquez llegamos a uno de estos cursos, irrumpimos y les decimos de todo a los adoctrinadores de INADI, que se quedan congelados porque ellos no se esperan que nadie les haga frente. Y lo que hay que empezar es hacerle frente. Están haciendo una ingeniería cultural y del lenguaje. Algunos ejemplos que los suelo dar. En Gran Bretaña se ha prohibido para los médicos decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Pues claro, la familia, papá, mamá, hombre y mujer, estamos hablando de esencialismo sexual, y ahora estamos en la época de los 110 géneros. Así que no hables más en esos términos. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Esto qué significa? Si estamos en Canadá y yo me autopercibo como Agustina y alguno de ustedes me trata de él en vez de ella, ustedes están usando un pronombre de género distinto a mi autopercepción. Y como mi autopercepción genera obligaciones en ustedes y ustedes están violentando esas obligaciones, yo los puedo judicializar y ustedes pueden terminar hasta 6 meses presos. Hasta 6 meses presos por usar un pronombre de género que se ajusta a la sustancia biológica de esa persona. En California pasa lo mismo, solamente que no vas preso, tenés una multa de hasta $250.000 por usar un pronombre de género equivocado. En Nueva York tenés una multa de hasta $150.000. Fíjense, el Estado poniéndose al frente de un proceso de ingeniería lingüística. Porque modificando la forma en que la gente habla, se modifica la forma en que la gente percibe la realidad. Esto me hace a mí acordar mucho a George Orwell. ¿Alguien ubica 1984? Bueno, las neolenguas, el Estado metiéndose en lo más íntimo de lo personal, porque lo personal es político. Entonces también vamos a digitar cómo tenés que hablar. En Argentina tenemos esto. Se ríen porque lo conocen, ¿no? Somos muy tontos los argentinos en pagar impuestos para pagar esta basura. Todes. El primer programa de TV con lenguaje inclusivo, antes que nada. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Es la idiotez de cambiar la O y la A por la E. ¿Y a quién incluye el lenguaje inclusivo? Pero ¿saben qué pasa? A ver, no es braille, no es seña, digamos, para sordomudos. Eso sería lenguaje inclusivo en todo caso. Cambiar la O y la A es, digamos, ¿cómo lo pongo? Es propio de un mundo que piensa que hacer el bien es algo fácil. El mensaje atrás de esto es que ser bueno es algo tan fácil como cambiar la O y la A por la E. Y además vas a cambiar el mundo. Vas a incluir a la gente. Vas a solucionar las injusticias que las minorías sufren porque cambiaste la O y la A por la E. Así que bienvenidos a todos. Estoy muy contente de estar hoy aquí con ustedes. ¿Alguien se sintió incluido? Bueno, pero yo me siento muy bien porque yo cambié el mundo en este instante. Nunca ha sido, digamos,
Pasa que la gente viene cada vez más imbécil, ¿no? Entonces, como viene cada vez más imbécil, le creen a este tipo de personajes que se creen que son una élite intelectual y moral. Es una suerte de nueva Inquisición en el fondo, ¿no? Ellos son una élite que, como saben mucho más que nosotros, son mucho más inteligentes, son también mucho más buenos porque conocen, como dirían Sócrates, y quien conoce tiene virtudes. Entonces, ellos nos van a ayudar a nosotros a ser tan inteligentes como ellos y por lo tanto a ser tan buenas personas y a incluir tanto como ellos incluyen todos los días. Eso sí, dejemos nuestros impuestos sobre la mesa para que ellos puedan financiar todo lo que están haciendo, ¿no? Eso es lo que está en el fondo de esta cuestión del lenguaje inclusivo, que se pretende incluyente y es totalitario y elitista. Violan el derecho humano de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos. Educar a tus hijos conforme tus valores no es tu capricho, es un derecho humano consagrado en pactos internacionales de primer orden. Arranquemos por ahí. El Estado está vulnerando esos derechos porque quiere arrebatar la soberanía educacional que existe en la casa, la quiere trasladar a esas instituciones ultrapolitizadas que llamamos escuelas y universidades. Acá les traigo un ejemplo. Claro, hay ejemplos de Chile, ¿eh? Yo por razones obvias no puedo venir acá a hablar mal de cosas de Chile. Intento no hacerlo. He tenido muchos problemas en muchos lugares. Ahora estoy jugándomela a ver si puedo entrar o no entrar en México, porque han pedido que yo no entre porque soy un peligro para la seguridad nacional de México, culpa de haber dado algún ejemplo de México alguna vez. Así que quiero seguir viendo a Chile, así que me van a disculpar, pero los ejemplos que traigo en general no son de Chile, pero Chile está lleno, ¿ok? Búsquenlo ustedes. El género opuesto, esto se enseña como, esto es un ejercicio de educación sexual en Córdoba, donde yo vivo. Dice así: hacemos un ejercicio de identidad, nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente a la actual. Caminamos por el salón, quien coordina el taller dirá unas frases. Cuando esa frase nos afecta, nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT durante media hora. O sea, tu hijo se llama Carlos y tiene 10 años. Bueno, durante media hora en el colegio, en su educación sexual, se va a tener que poner un nombre que no es el suyo, una edad que no es la suya y una orientación sexual que tampoco es la suya. Digamos, Marta, una mujer lesbiana de 49 años. Carlitos ahora es eso, ¿ok? Por media hora. Y su mejor amigo, que se llamaba Pedro, durante esa media hora resulta que es Claudia, una chica trans de 25 años. Y durante media hora en el salón conversarán sobre vidas que no tienen, sobre situaciones que no han experimentado, sobre gustos que no son los suyos. Montarán una escena para finalmente reflexionar sobre los prejuicios contra las personas LGBT. Yo digo, esto es educación sexual. Esto es adoctrinamiento en ideología de género, que incluso sería excelente ofrecérselo a alguien para un guión de una película de Hollywood, ¿no? Parece tipo ciencia ficción. Fíjense el Programa Nacional de Educación Sexual Integral de la Argentina, la propuesta para el nivel inicial. El último párrafo dice: apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo desnaturalizamos que tu niño de 5 años, porque estamos hablando de nivel inicial, sea un niño, sea una niña? Bueno, por ejemplo, así, estos son casos que ya se están dando en la Argentina. Hacemos que los niñitos se maquillen, jueguen con las muñecas, hagan cosas que suelen hacer las mujeres. Los vestimos, a veces coercitivamente, como si fuesen nenas, para que aprendan este tipo de cosas. Esta es una maestra de la Argentina, de colegio también digamos que tiene alumnos de 5 años, y dice así, en su propio Twitter, llené de brillitos a mis alumnos y el nene que no quiso ponerse porque me dijo que eso es de nena, lo bañé el triple de brillos. Le enseñé que ni los juegos ni nada tienen género. Se fue feliz a su casa y yo también. Acá se usa esto de no es no. Bueno, a veces vale el no es no y a veces no vale el no es no. El niño le dijo, no, eso es para mujeres. No, yo soy tu autoridad. Y yo te digo que los juegos no tienen género, así que vení que te pongo el triple de brillos de lo que tienen tus compañeros. O sea, estas son las personas que están educando, están adoctrinando a nuestros hijos en la Argentina. Les traigo un ejemplo que no es de Argentina, de otro país, de Costa Rica. Esto es parte de un manual de educación sexual integral
de Costa Rica, escuchen esto, es terrible, habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia, como la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. O sea, al niño le estás diciendo, la violencia en nuestro país se explica por la segregación urbana, por el microtráfico de drogas y por la masculinidad. Y si vos sos niño, sos hombre, sos varoncito, ¿cómo te sentís si lees esto? Ay, 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 yo soy parte del problema. Tengo que hacer ¿qué? Deconstruir mi masculinidad. Así que, profe, poneme más brillitos. ¿O no? Y si sos niña, o sea, vos sos el malo de la película, de entrada. Y si sos niña, y tenés cuidado ahí con Juancito, que está a tu lado, porque culpa de él es la violencia que estamos viviendo. Él representa ese universo masculino que está en la base de la violencia que el país de Costa Rica está viviendo. O sea que hay un ataque directo contra los niños y específicamente contra el sexo masculino. Esta gente avanza creando conflictos de forma permanente. 2 ejemplos que suelo dar, los repito. En Suecia el partido de izquierda hace unos años llevó un proyecto de ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. No sé si lo conocen. Un proyecto de ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Y uno dice, pero a ver, orinar no es un asunto personal. Sí, pero ¿se acuerdan lo personal es político? Ok. Entonces yo como político progresista te genero un conflicto que no existe porque al mismo tiempo te voy a ofrecer la solución. Y vos te vas a ir muy contento a tu casa. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Ahora hay un problema con el fútbol. ¿Las mujeres tienen ligas de fútbol femenino? Sí. A veces se juega incluso fútbol mixto entre niños y niñas. Y ahora resulta que esto es, como dice la bajada de línea, según los expertos, es perjudicial para la igualdad entre los sexos. Entonces, esta es la matriz de la ideología de género. Te ofrecemos liberación, pero vos das vuelta a la página y siempre tenés al Estado prohibiendo algo nuevo. Para evitar discriminación, abren baños mixtos en las escuelas. Tienen ustedes este tema, ¿no? También. Queremos baños mixtos para sentirnos iguales y estamos oprimidos porque tengo que entrar en un baño donde hay una figurita de un hombre y otro que hay una figurita de una nena. Y no, eso tiene género. No. Yo quiero ir a un baño donde no se discrimine y donde yo pueda entrar con una mujer, ¿no? Esto está pidiendo el feminismo hoy sin considerar este tipo de casos. Un transgénero de 18 años violó a una nena de 10 en uno de estos baños. Y nadie dijo absolutamente nada. Y esos son los riesgos que estas cosas tienen. Esto de acá de Chile, miren, yo que les dije no había traído nada. Convertirse en colegio mixto, la nueva demanda de los institutos que además pidieron baños mixtos aquí en Chile. Y al mismo tiempo en Chile, mientras estamos pidiendo baños mixtos, las feministas están pidiendo vagones exclusivos para mujeres en los metros, en los trenes. A ver. El hombre es un violador. Por lo tanto, por favor, deme un vagón para que yo como mujer pueda ir segura respecto de esa lacra masculina que me puede violar. Pero al mismo tiempo le pido que me deje entrar con el hombre dentro de un baño, por favor. O sea, esto que vuelve a risa, es la forma como esta gente avanza, creando conflictos que no existen y después ellos maquinando una solución. El último tema, y ahora sí hacemos un break, una agenda progresiva. Esto es progresiva, es progresista. LGBT, después fue LGBTI, después fue LGBTIQ, después fue LGBTTQI, después fue LGBTTQI+. ¿Qué significa esa sucesión de siglas interminables que terminan en una indeterminación simbólica como es el signo más? Significa todo aquello que sea disruptivo respecto de la heteronormatividad es propio de nuestra causa. O, en otros términos, significa cadena equivalencial hegemónica, lo que vimos en el módulo anterior. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia. Canadá, Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales. ¿Por qué? Porque ellos también son muy animalistas, pro Greenpeace, pro derecho animal. Entonces, lo que está válido, lo que vale es que la bestia penetre al hombre y no el hombre a la bestia porque puede dañar a la mascota, ¿no? Entonces, no, eso no. Siempre es del animal hacia el ser humano. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, sexo con cadáveres y el incesto.
Y otra vez, ustedes pueden pensar, ok, yo entiendo que es progresivo, que cada vez se van agregando más siglas, pero no termino de entender qué tiene que ver todo esto. Vuelvo entonces a la definición de ideología de género, a la cual arribamos a través de la teoría feminista más actual. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura, lo cual significa que la sexualidad humana es cultura. ¿Y qué es algo meramente cultural? Es algo meramente arbitrario, contingente, históricamente construido. Por ejemplo, un semáforo es un bien meramente, ¿qué cosa? ¿Natural o cultural? Cultural. ¿Por qué? Porque lo hicimos nosotros. Cultura viene de cultivo, de agricultura, es lo que el hombre hace. Lo natural es de lo que es hecho, de lo que las cosas son hechas. Un semáforo fue hecho ¿por quién? Por el hombre. Entonces es un bien meramente cultural. No nació de la panza de nadie, no nació de un huevo, no se cayó de un árbol, no nació de la tierra. Lo hicimos nosotros y funciona con 3 colores, rojo, amarillo, verde. Yo les pregunto a ustedes, a ver si me siguen la lógica. ¿El semáforo podría haber sido azul, fucsia y marrón? Sí, ¿por qué? Porque fue una convención. Fue algo meramente cultural y por lo tanto es contingente, es arbitrario. No hay una norma absoluta sobre eso. Lo elegimos así como lo podríamos haber hecho de otra manera. Lo mismo pasa con la sexualidad. Si decimos que el sexo siempre fue género y que nuestra sexualidad se resume en la cultura, estamos diciendo que toda sexualidad vale porque la sexualidad deja de tener límites. Y voy un paso más. Si yo, Agustín, puedo autopercibirme aquí en Chile como Agustina y ustedes quedan obligados por la ley de identidad de género a percibirme como yo me autopercibo, ¿qué me quita mañana no agregar que además de ser Agustina tengo 6 años? ¿Por qué? No, porque la edad no es lo mismo que el sexo. ¿Por qué no? Si el principio filosófico es el mismo, que la autopercepción engendra mi propia realidad y que mi propia realidad se impone sobre tus derechos individuales. ¿Por qué no? Y ustedes pueden pensar, bueno, está bien, tiene lógica, pero no, eso no se da. No, sí se da. Un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI porque se autopercibe 20 años más joven, noviembre del año pasado. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña en Canadá. Muchos de ustedes conocen el caso, lo doy a menudo, pero vuelvo a lo mismo. No me preocupa el hombre, locos han habido siempre. Lo que me preocupa es el medio de comunicación, lo vamos a ver en el próximo módulo, porque todos los medios de comunicación están jugando a favor de la ideología de género. Increíble transformación. ¿Qué tiene de increíble un gordito de 52 años con un peluquín y con un babero? Nada, no es increíble. No es increíble. ¿Se transformó en algo? No se transformó en nada, sigue siendo la misma persona, solamente tiene un babero y un peluquín. Y entonces, ¿por qué nos pone esto el medio? Y bueno, pues hay mucha gente muy acrítica que dirá, qué bárbaro Canadá, qué progresismo, qué bárbaro, un tipo ahora tiene 6 años, ¿no? El tipo acá antes, arriba, con 7 hijos, familia importante, abajo, tras su increíble transformación que consta de esas 2 muñecas de trapo y de ese tutú. ¿Y dónde está con el tutú? En donde las niñas de 6 años están, ¿dónde están? En los colegios. Chicago, un hombre acusado de violar a 3 niñas pequeñas, ahora dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Claro, estas cosas se prestan para este tipo de asuntos. Independent, fíjense los diarios que traigo, son diarios importantes para que no digan, ay, no, esto seguramente lo sacó de un blog de no sé dónde. Independent, pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad o la homosexualidad, dijeron psicólogos al Parlamento canadiense. O sea, ya vamos normalizando también la cuestión de la pedofilia. Vamos más allá, en Alemania, una polémica charla de TEDx. ¿Saben lo que es TEDx, no? Estas conferencias muy bien financiadas, muy bien filmadas. Intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. De lo que aquí se habló fue de esto. La pedofilia es una orientación sexual natural y por lo tanto tenemos que ser empáticos con los pobres pedófilos. O sea, si vos tenés 50 años y te excitás con un niño que tiene 6 o con una nenita que tiene, no sé, 8, no te preocupes. Vivimos en el mundo en donde el amor es el amor y donde el amor no tiene forma. Vamos a ver algo de la forma del agua en la película en el próximo módulo. Así que quédate tranquilo que lo tuyo está perfecto. Esta es una docente de la Universidad de Nueva York que recientemente tuiteó esto. La pedofilia no es un crimen, eso es cierto, la pederastia es un crimen. Es un crimen el actuar sobre ella, es decir, el abuso sexual de menores. Pero esto es lo importante. Pero ningún deseo es punible en tanto deseo, hasta ahí estamos bien,
ni tampoco es bueno o malo. Es decir, que yo tenga el deseo de tener una relación sexual con un niño que tiene 5 años, por más que yo no lo haga, no es un deseo bueno ni es un deseo malo. Es un no es. Es algo axiológicamente neutro. Así se va armando la ventana de Overton a partir de la cual estas cuestiones terminan siendo legitimadas. Revista Cosmopolitan titula una de sus notas así: una chica describe cómo es tener sexo con su padre. Y tenemos una historia de amor, esto no es una historia de horror, esto es una historia de amor, dos manitos que se agarran, el amor es el amor y qué bueno. The New York Times, la pedofilia, un desorden, no un crimen. Y traje la foto de la nota, que ustedes la pueden buscar, porque esto es guerra psicológica pura, lo que vamos a ver en el módulo próximo. ¿Qué tenemos acá? Esto vale más que la nota en sí. El pedófilo y los niños. Los niños están jugando en un parque. Los niños están totalmente impersonalizados. No tienen rostro, son apenas esos palitos que nosotros dibujábamos cuando éramos chiquitos, cuando queríamos hacer la forma de un muñequito. Son casi eso, no tienen rostro, no sabemos quiénes son, no sabemos qué sienten, no sabemos nada a partir de la caricatura. Quien sí tenemos mucha información es del pedófilo, que tenemos un rostro que está llorando, que se retuerce del dolor, que presuntamente tiene miedo, que le está pasando muy mal. El dibujo a lo que te llama es a empatizar ¿con quién? ¿Con los niños que ni siquiera tienen rostro ahí atrás? ¿O con el potencial pedófilo que puede atacar a esos niños? ONG pide que muñecas con aspectos de niñas puedan ser recetadas a pedófilos. Stop Go de Inglaterra. Ahora, claro, el pedófilo, para no ir a los niños, mejor que se agarre estas muñecas que tienen formas de nenas, ¿no? El Mundo de España, una mujer de 72 años y su nieto de 26 están enamorados y a la espera de un bebé. Otro título engañoso de un medio tan importante: una mujer de esa edad no puede tener un hijo. Habrá alquilado un vientre, no lo sé. Pero siempre el mensaje es el mismo. Este es mi favorito, de Clarín, el diario más importante de Argentina. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella. Quien no está entendiendo muy bien lo que digo, se los aclaro así. Esta es Carol, y esta pared es su esposo, que tienen sexo todas las noches. Además, pues llevan adelante una vida sexual muy activa. Lean la nota. ¿Por qué? Porque, a ver, ya en el título te das cuenta que algo raro hay. Si esto es una noticia, en el caso en que lo fuera, es una estupidez, pero en el caso en que lo fuera, el título tendría que ser: una mujer con una patología psiquiátrica X piensa que se casó con un pedazo de pared y piensa que tiene sexo con un pedazo de yeso. Ya está. Esa es la noticia objetiva. Ahora no, esto es un casamiento, esto es amor. Y cuando uno lee esta nota, y los invito a que la lean, nos informan que esto no es un problema psicológico. No se vayan a pensar eso, por favor. Esto es una orientación sexual llamada objetofilia. Yo les pregunto, ustedes se rieron, hicieron caras como de impresión. ¿Qué son ustedes entonces? Objetofóbicos, evidentemente. Y la fobia, sí, es una enfermedad psiquiátrica, clasificada y definida como tal en los DSM de psiquiatría. Con lo cual, la pobre Carol es una persona totalmente cuerda y los enfermos mentales son ustedes. Lo vamos a ver en el próximo módulo, esas estrategias. Voy adelantando cosas. Ella me hace feliz y la amo. Joven se casará con su muñeca zombie y revela los detalles íntimos de su historia romántica. Esto es una historia romántica, esto va a ser una boda, esto es un casamiento, esto tiene un final feliz. No es curiosa patología psiquiátrica lleva a una mujer a pensar que se puede casar con su espantosa muñeca zombie. No, esto es un caso, y esto es el amor, y el amor es el amor, y como todo es cultura, entonces todo vale. Cierro. ¿Qué queda después de todo? Esto mejor se lo voy a decir al último. Lo que queda es, se los adelanto, es resistir. Pero para resistir hay que conocer aquello a lo que se tiene que resistir. Los esfuerzos de estas clases están encaminadas a eso, a ver lo que puede venir, lo que ya está y de dónde vino. Por eso estas clases duran lo que duran, y a mí me gustaría incluso que durasen más.
pero nos veremos en el próximo módulo para responder esta pregunta. Gracias.